Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver la diferenciabilidad y vamos a hablar de las tangentes horizontales y verticales. ¿Qué es esto de la diferenciabilidad? Bueno, pues vamos a ver sobre qué intervalo una función es diferenciable, y para ello, bueno, pues tenemos que ver el caso más simple donde una función es diferenciable en un punto. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0 existe para un número x dado en el dominio de f, bueno, pues se dice que la función es diferenciable en x. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues imaginemos que tenemos esta gráfica de aquí y estamos en este punto donde x es igual a. Bueno, pues para obtener la derivada en este punto ya sabemos que tenemos que obtener el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0. Bueno, pues si este límite existe en este punto en concreto, eso significa que la función es diferenciable en este punto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con este límite obtenemos la derivada de una función y ya sabemos que luego a evaluar la derivada en cierto punto obtenemos la tangente que pasa por dicho punto. Bueno, pues ya sabemos que para que una función sea diferenciable en un punto, el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0 tiene que existir y nada tiene que ver con la continuidad, porque ya vemos que estamos en este punto de aquí cuando x es igual a. Bueno, pues ya vemos que en este punto en concreto la función es continua. Bueno, pues eso no nos dice nada sobre la diferenciabilidad. ¿Por qué? Para que sea diferenciable en un punto en concreto, bueno, pues ya sabemos que el cociente diferencial cuando h tiende a 0 tiene que existir. Ya vemos que es continua, pero la continuidad, como digo, nada nos dice sobre la diferenciabilidad. Para saber si una función es diferenciable en un punto, bueno, pues ya sabemos, como digo, que este límite, el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0, tiene que existir. Bueno, pues vamos a trasladar todo esto a los intervalos abiertos, a los intervalos cerrados y también a los intervalos semiabiertos. Bueno, pues para los intervalos abiertos nos dice lo siguiente, que si una función es diferenciable en todo número x en los intervalos abiertos siguientes, entonces f es diferenciable sobre intervalo abierto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues nuevamente tenemos esta gráfica de aquí. Esta vez estoy empleando discontinuidad porque tenemos un intervalo abierto que va, por ejemplo, desde a hasta b. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues si nosotros podemos obtener el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0 para toda x que se encuentra dentro del intervalo abierto, eso quiere decir que la función es diferenciable sobre todo el intervalo abierto. Bueno, pues aquí nos lo está diciendo que si una función es diferenciable en todo número x en los intervalos abiertos siguientes, es decir, que nosotros podemos obtener este límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0 para toda x que se encuentra dentro del intervalo abierto, bueno, pues eso significa que la función es diferenciable sobre el intervalo abierto. Y para este intervalo abierto que tenemos aquí, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos todos los números reales. Bueno, pues imaginemos que tenemos esta parábola de aquí. Bueno, pues ya vemos que el dominio de esta función son todos los números reales. Bueno, pues ya sabemos que tenemos este intervalo abierto que va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues si nosotros podemos encontrar el cociente diferencial cuando h tiende a 0 para todo número real, que es el dominio de esta función que tenemos aquí, por eso tenemos este intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, o lo que es lo mismo, que tenemos todos los números reales. Por eso, como digo, si nosotros podemos obtener el cociente diferencial cuando h tiende a 0 para todo número real, eso significa que la función es diferenciable en todas partes. Y para los intervalos cerrados, bueno, pues tenemos que recordar lo de la continuidad en un intervalo cerrado. Recordar que tenemos esta función de aquí, esta gráfica de aquí, y ya vemos que tenemos un intervalo cerrado, por eso aquí se emplean puntos y no huecos. Bueno, pues aquí tenemos desde a hasta b, por ejemplo, bueno, pues tenemos este intervalo cerrado. Hablando de continuidad, bueno, pues ya vemos que esta función es continua sobre todo el intervalo abierto que va desde a y b, y además ya vemos que es continua por la derecha en a y es continua por la izquierda en b, porque ya sabemos que a solo nos podemos aproximar por la derecha y a b solo nos podemos aproximar por la izquierda. Bueno, pues básicamente para los intervalos cerrados, hablando de la diferenciabilidad, tenemos lo mismo. Nos dice lo siguiente, que se dice que una función f es diferenciable sobre un intervalo cerrado cuando f es diferenciable sobre un intervalo abierto y además se cumplen estos límites laterales. Como tenemos estos límites laterales y estamos hablando de derivadas, bueno, pues cuando nos aproximamos por la derecha a, bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada por la derecha, y cuando nos aproximamos a b por la izquierda, bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada por la izquierda. Bueno, pues nuevamente tenemos esta función de aquí y ya vemos que aquí tenemos un intervalo cerrado que va desde a hasta b. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Bueno, pues para que esta función sea diferenciable sobre el intervalo cerrado, bueno, pues tiene que ser diferenciable sobre el intervalo abierto, y además ya sabemos que estos dos límites se tienen que cumplir. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos obtener el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0 para toda x que se encuentra sobre el intervalo abierto, y además si estos dos límites existen, bueno, pues podemos sacar en claro que esta función es diferenciable sobre el intervalo cerrado. Y por último, para los intervalos semiabiertos, por ejemplo, tenemos este de aquí, bueno, pues tenemos esta función, aquí tenemos el cerrado, por eso aquí un punto, y aquí tenemos el hueco. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un intervalo semiabierto, que ya vemos que va desde A, incluyendo A, hasta B, que no la incluimos. Bueno, pues para que esta función sea diferenciable sobre este intervalo semiabierto, bueno, pues tiene que ser diferenciable sobre el intervalo abierto, y además esta vez ya vemos que el límite por la derecha, o lo que es lo mismo, la derivada por la derecha, tiene que existir, porque esta vez, como tenemos aquí un cerrado, bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que aproximar a A por la derecha, y como no estamos incluyendo a B, bueno, pues por eso aquí solo nos podemos aproximar a A por la derecha. Bueno, pues para que una función sea diferenciable sobre un intervalo semiabierto, tiene que ser diferenciable sobre el intervalo abierto, y además para este caso en concreto, bueno, pues la derivada por la derecha tiene que existir. ¿Qué pasa si tenemos este otro intervalo que va desde A sin incluirla hasta B, incluyendo a B? Bueno, pues para que sea diferenciable sobre este intervalo semiabierto, tiene que ser diferenciable sobre el intervalo abierto, y además ya vemos que esta vez la derivada por la izquierda tiene que existir. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como digo, esto de la diferenciabilidad nada tiene que ver con la continuidad, porque ya vemos que aquí tenemos esta gráfica y aquí estamos en el punto A. Bueno, pues ya vemos que por mucho que sea continua esta función, nada nos dice sobre la diferenciabilidad. Para saber si en este punto esta función es diferenciable, bueno, pues ya sabemos que el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0 tiene que existir. Como digo, bueno, pues nada tiene que ver aquí la continuidad. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues nos dice lo siguiente, que una función es diferenciable en un número c en un intervalo abierto que va desde A a B, por ejemplo, si y solo si esto de aquí se cumple. Ya vemos que aquí tenemos esta pendiente por la derecha, tiene que ser igual a la pendiente por la izquierda. ¿Por qué hablo de pendientes? Bueno, pues porque ya sabemos que con el límite del cociente diferencial nosotros obtenemos una derivada, y luego al evaluar esa derivada en cierto punto, bueno, pues ya sabemos que obtenemos una pendiente. Bueno, pues aquí nos estamos aproximando a C por la derecha y aquí nos estamos aproximando a C por la izquierda. Bueno, pues si ambas pendientes son iguales, eso quiere decir que este límite de aquí, el del cociente diferencial cuando h tiende a 0, existe. Y recordar que aquí estamos haciendo referencia a los dos límites laterales que existen y que son iguales. Bueno, pues nuevamente, para diferenciarlo de la continuidad, tenemos este intervalo abierto que va desde A hasta B, y voy a poner mejor una curva, bueno, pues como digo, que va desde A hasta B, intervalo abierto, este de aquí. Bueno, pues estamos en este punto donde x es igual a c. Bueno, pues ya vemos que en este punto esta función es continua en C, pero nada tiene que ver para saber si es diferenciable o no. Para saber si es diferenciable o no, ya sabemos que este límite tiene que existir. Bueno, pues como a C nos podemos aproximar tanto por la derecha como por la izquierda, bueno, pues si vamos nosotros dibujando las rectas tangentes cuando nos aproximamos a C por la derecha, bueno, pues ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener esta recta tangente de aquí. Ahora bien, si venimos por la izquierda a C dibujando las rectas tangentes en puntos próximos a C, bueno, pues cuando lleguemos a C vamos a llegar a esta recta tangente de aquí. Bueno, pues ya vemos que se trata de la misma recta tangente, eso quiere decir que tienen la misma pendiente. Bueno, pues como esto se cumple, bueno, pues podemos sacar en claro que esta función es diferenciable en este punto de aquí, que se encuentra dentro del intervalo que va desde A hasta B, intervalo abierto. Bueno, pues nuevamente, como digo, nada tiene que ver la continuidad con la diferenciabilidad, porque ya vemos que en este punto, aunque esta función sea continua, nosotros tenemos que comprobar si este límite existe o no. Si no existe, bueno, pues por mucho que la función sea continua, no va a ser diferenciable en este punto. Y ya vamos a ver que tenemos dos casos en concretos donde la función, por mucho que sea continua en un punto, ya vamos a ver que no es diferenciable. Para que sea diferenciable en este punto en concreto, ya vemos que tenemos un intervalo abierto, que en este caso va desde A hasta B. Bueno, pues para que sea diferenciable en este punto ya sabemos que las pendientes tienen que ser iguales. Cuando nos aproximamos a C por la derecha, ya sabemos que obtenemos esta recta tangente, y cuando nos aproximamos a C por la izquierda, obtenemos la misma recta
tangente. Eso quiere decir que como tienen la misma pendiente, bueno, pues podemos sacar en claro que esta función es diferenciable en este punto de aquí. Ahora, recordar que os había dicho que nos vamos a encontrar con dos casos en concretos donde la función sea continua en un punto en concreto, pero no sea diferenciable en dicho punto. Bueno, pues para verlo vamos a ver dónde una función no es diferenciable. Bueno, pues ya vemos que una función no tiene una derivada en un punto en concreto si la función es discontinua en dicho punto o si la gráfica de f tiene un pico en dicho punto. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues si tenemos esta gráfica y aquí tenemos una discontinuidad, bueno, pues aquí no podemos encontrar la derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función no es diferenciable en este punto de aquí porque tenemos una discontinuidad. Ahora bien, ¿qué es esto de un pico en una función? Bueno, pues imaginemos que tenemos esta función y aquí. Bueno, pues lo primero que podemos ver es que esta función en este punto de aquí, que ya vemos que pertenece a un pico de una función, porque aquí tenemos un pico en la función. Bueno, pues como digo, lo primero que podemos ver es que esta función es continua en este punto de aquí. Ahora bien, por mucho que sea continua, ya vemos que en este punto en concreto, porque tenemos un pico, no es diferenciable en este punto, que nosotros no podemos obtener la derivada en este punto de aquí. Bueno, pues para verlo, bueno, pues tenemos, como digo, este pico de aquí, y aquí tenemos este punto que se llama A. Bueno, pues recordar que cuando tenemos un intervalo abierto y tenemos un punto dentro de ese intervalo abierto, para que sea diferenciable en dicho punto, bueno, pues ya sabemos que esto se tiene que cumplir, que la pendiente en el punto C cuando nos aproximamos por la derecha tiene que ser igual a la pendiente en el punto C cuando nos aproximamos por la izquierda. Bueno, pues vamos a verlo. Si nos aproximamos a por la derecha, bueno, pues vamos dibujando las rectas tangentes y ya vemos que llegamos a esta recta tangente de aquí. En cambio, si nos aproximamos a por la izquierda, bueno, pues vamos dibujando las rectas tangentes en los puntos próximos a por la izquierda y ya vamos a ver que vamos a llegar a esta otra recta tangente de aquí. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues como las rectas tangentes no son iguales, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite del cociente diferencial no existe en este punto. Bueno, pues como no existe, esta función no es diferenciable en este punto de aquí. Y nuevamente, para que sea diferenciable, ya sabemos que se tiene que cumplir esta parte de aquí. Bueno, pues para que lo veáis, ya sabemos que tenemos esta función porque ya tenía muchas rayas puestas ahí dibujadas. Bueno, pues estamos en este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que se tiene que cumplir, como digo, esto de aquí. Aquí tenemos la derivada evaluándola en el punto A por la derecha. Y aquí tenemos esta otra derivada evaluándola en A por la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que tienen que ser iguales. Bueno, pues si nos aproximamos aquí por la derecha, ya sabemos que obtenemos esta recta tangente. Y ya sabemos que si nos aproximamos por la izquierda, obtenemos esta otra recta tangente. Ya vemos que tienen pendientes iguales. Como esto no se cumple, podemos sacar en claro que cuando una función tiene un pico en cierto punto, la función no es diferenciable en dicho punto. Bueno, pues nuevamente, para que lo veáis, ya vemos que aquí tenemos una continuidad, pero ya vemos que por mucho que sea continua en este punto, como tenemos un pico y ya hemos visto el porqué, ya sabemos que no es diferenciable en este punto de aquí. Ahora bien, os había dicho que teníamos dos casos en concretos donde la función era continua en un punto, pero que no era diferenciable en dicho punto. Bueno, pues para ver el otro caso, aquí nos lo dice. Nos dice que como además, puesto que la derivada proporciona la pendiente, bueno, pues que f no es diferenciable en un punto en el cual la recta tangente es vertical. Bueno, pues nosotros ya sabemos que si tenemos una recta vertical, nosotros no podemos obtener su pendiente porque tenemos una pendiente indefinida. Bueno, pues como tenemos una pendiente indefinida y no podemos obtener nosotros la pendiente, y ya sabemos que cuando realizamos el límite del cociente diferencial obtenemos una derivada que después, al evaluar esa derivada en cierto punto, obtenemos la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues como aquí no podemos obtener la pendiente de la recta tangente, bueno, pues podemos sacar en claro que si en algún punto en concreto tenemos una tangente vertical, eso quiere decir que en ese punto la función no es diferenciable. Bueno, pues para que lo veáis gráficamente, imaginemos que tenemos esta gráfica de aquí que pasa por el origen. Bueno, pues imaginemos que tenemos, como digo, esta gráfica de aquí, mejor hecha. A ver si lo logro hacer como quiero. Bueno, pues como digo, tenemos esta gráfica de aquí que pasa por el origen. Bueno, pues si nosotros queremos dibujar la recta tangente en este punto en concreto, donde x es igual a 0, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una tangente vertical. Bueno, pues aquí la tenemos. Como tenemos una recta, o mejor dicho, una tangente vertical, y ya sabemos que no podemos obtener su pendiente, bueno, pues como no podemos obtener su pendiente, eso quiere decir que la función
no es diferenciable en este punto de aquí. Y ya vemos que en este punto en concreto la función es continua. Bueno, pues por mucho que sea continua, ya vemos que aquí en este punto no podemos obtener su derivada. Bueno, pues resumiendo, ya sabemos que si tenemos una discontinuidad, bueno, pues nosotros no podemos obtener su derivada. Ya sabemos que por mucho que tengamos en un punto una continuidad, bueno, pues si tenemos un pico en ese punto, bueno, pues por mucho que sea continua la función en dicho punto, ya sabemos que no es diferenciable. Y recordar el por qué, porque ya sabemos que si nos aproximamos por la derecha a este punto en concreto, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta tangente, y si nos aproximamos por la izquierda ya sabemos que tenemos esta otra tangente. Como no son iguales, ya sabemos que el límite del cociente diferencial no existe. Y por último, lo que acabamos de ver, bueno, pues ya sabemos que si en algún punto en concreto tenemos una tangente vertical, ya sabemos que no es diferenciable en dicho punto. Bueno, pues por último, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que el dominio de la derivada, definido por el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0, es el conjunto de números x para los cuales el límite existe. Por tanto, bueno, pues nos dice que el dominio de la derivada necesariamente es un subconjunto del dominio de la función. Bueno, pues para terminar de entenderlo, imaginemos que tenemos esta función de aquí, x al cuadrado más 2, que ya la hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues ya sabemos que para realizar la gráfica de esta función simplemente tenemos que desplazar 2 unidades hacia arriba, x al cuadrado. Bueno, pues ¿qué podemos decir del dominio de esta función? Bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta infinito. Visualmente, bueno, pues ya sabemos que aquí no tenemos ninguna discontinuidad, ya vemos que en ningún lado tenemos un pico y tampoco en ningún punto tenemos una tangente vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función es diferenciable por todas partes. Bueno, pues si es diferenciable por todas partes, ¿cuál es el dominio de la derivada? Bueno, pues el dominio de la derivada, bueno, pues ya vemos que va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues ya hemos visto que para esta función x al cuadrado más 2, bueno, pues ya vemos que su dominio va desde menos infinito hasta infinito, hablando de la función. Y ya hemos visto que el dominio de la derivada, bueno, pues ya hemos visto que va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un subconjunto del conjunto de la función. Para verlo con otra gráfica, bueno, pues imaginemos que tenemos esta función de aquí 1 entre x. Bueno, pues ya sabemos realizar su gráfica, ya sabemos que más o menos tenemos esta gráfica de aquí, por un lado, y tenemos esta otra gráfica por otro lado. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales, excepto el 0, porque aquí ya sabemos que tenemos una asíntota vertical. Bueno, pues el dominio de la función, bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta el 0 sin incluirlo, por eso ponemos paréntesis, y desde 0 sin incluirlo hasta infinito. Bueno, pues como aquí tenemos una discontinuidad, ya sabemos que no podemos obtener la derivada en este punto. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de la derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo mismo, va desde menos infinito hasta el 0 sin incluirlo, y desde el 0 sin incluirlo hasta el infinito, porque ya vemos que aquí podemos obtener siempre el límite del cociente diferencial, y lo mismo en esta parte de aquí. Porque quitando en el punto 0, pues en ningún otro punto no tenemos una línea vertical, o lo que es lo mismo, una tangente vertical, tampoco tenemos ningún pico y tampoco tenemos ninguna discontinuidad. Bueno, pues aquí tenemos el subconjunto del conjunto de la función. Bueno, pues ya que nos ha quedado claro qué es esto de la diferenciabilidad, bueno, pues vamos a ver las tangentes horizontales y verticales, y para ello, bueno, pues vamos a empezar con las tangentes horizontales. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si una función es continua en un número a, y que al evaluar la derivada en dicho punto es igual a 0, entonces la recta tangente en dicho punto es horizontal. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que cuando tenemos una línea recta, ¿cuál es la pendiente de esta línea recta? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 0, que su pendiente es igual a 0. Bueno, pues ¿dónde nos vamos a encontrar estas tangentes horizontales? Bueno, pues imaginemos que tenemos esta función de aquí, y nosotros queremos dibujar la recta tangente en este punto. Bueno, pues si la dibujamos vamos a obtener una tangente horizontal. Estamos cuando x es igual a, ¿cuál es este punto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos a y f de a. Bueno, pues si nosotros obtenemos la derivada de esta función de aquí y luego evaluamos la derivada en el punto a y es igual a 0, eso quiere decir que en este punto en concreto vamos a obtener una tangente horizontal. ¿Para qué nos sirven las tangentes horizontales? Bueno, pues imaginemos que nosotros tenemos que realizar la gráfica de una función polinomial. Por ejemplo, tenemos esta gráfica
de aquí. ¿Cómo realizamos nosotros la gráfica de las funciones polinomiales? Bueno, pues eso ya lo hemos visto en álgebra. Tenemos que encontrar las intersecciones con el eje X y luego ya sabemos que a estos puntos que tenemos aquí se les llama puntos de retorno. Bueno, pues ya sabemos que en álgebra nos aproximamos a estos puntos de retorno. Ya sabemos que tenemos que preparar la tabla de valores aproximándonos a estos puntos de aquí. Y ya sabemos que más o menos, bueno, pues obtenemos estos puntos de retorno. Ahora bien, si nosotros en estos puntos de retorno dibujamos las tangentes, ¿qué obtenemos? Obtenemos tangentes horizontales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Mejor hecho, bueno, pues como digo, aquí las tenemos. Si en estos puntos de retorno nosotros dibujamos las tangentes, ya sabemos que tenemos tangentes horizontales. Bueno, pues nosotros, ¿cómo encontramos los ceros de la función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer f de x, igualarlo a 0, igualar la función a 0 y despejar para la x y vamos a encontrar estos puntos de aquí. Bueno, pues ¿cómo encontramos estos puntos de retorno? Bueno, pues tenemos que obtener la derivada de la función y una vez que obtenemos la derivada de la función, la tenemos que igualar a 0. Una vez que la igualamos a 0 y despejamos para la x, bueno, pues vamos a encontrar estos puntos de aquí. Que luego, al realizar el valor funcional empleando la función original, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener estos puntos de retorno. Bueno, pues ya vemos que realmente las tangentes horizontales nos sirven para realizar las gráficas de las funciones polinomiales. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero por ahora que sepáis que cuando tenemos una tangente horizontal, bueno, pues ya sabemos que su pendiente es igual a 0. ¿Y qué podemos decir de las tangentes verticales? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que sea y igual a f de x continua en un número a. Bueno, pues si el límite del valor absoluto de la derivada cuando x tiende a es igual a infinito, entonces se dice que la gráfica de la función tiene una tangente vertical en este punto de aquí. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo realmente? Bueno, pues recordar que teníamos esta gráfica y visualmente nosotros ya sabemos que cuando queremos dibujar la recta tangente cuando x es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que obtenemos esta tangente vertical. Ahora bien, ¿cómo lo podemos saber directamente desde la función sin tener que realizar la gráfica? Bueno, pues vamos a verlo. La gráfica de esta función pertenece a esta función y es igual a x elevado a un tercio. Bueno, pues voy a emplear f de x. Tenemos f de x es igual a x elevado a un tercio. Bueno, pues tenemos que obtener lo primero su derivada. Bueno, pues al obtener su derivada ya vemos que es igual a 1 entre 3 por x elevado a 2 tercios. ¿Qué podemos ver aquí del dominio de esta función? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales excepto el 0, porque aquí ya sabemos que tenemos una forma indefinida. En cambio, ¿qué nos pasa aquí con el 0? Bueno, pues ya vemos que es parte del dominio, porque el dominio de esta función son todos los números reales. En cambio, para la derivada, bueno, pues ya vemos que va desde menos infinito hasta 0 sin incluirlo, y desde 0 sin incluirlo hasta infinito. Bueno, pues aquí tenemos nuevamente un subconjunto del conjunto de la función. Bueno, pues ya sabemos que nosotros no podemos obtener la derivada en 0, pero aquí ya hemos visto que era continua en 0. Bueno, pues para saber si tenemos una tangente vertical en este punto, para comprobarlo, mejor dicho, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener los dos límites y que sean igual a infinito cuando x se aproxima a 0. Bueno, pues para que lo veáis, tenemos el límite de esta función de aquí, 1 entre 3 por x elevado a 2 tercios cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha. Bueno, pues ya vemos que en este caso es igual a infinito. ¿Qué pasa si x se aproxima a 0 por la izquierda? Bueno, pues ya vemos que tenemos menos infinito. Como estamos con valor absoluto, bueno, pues ya vemos que esto es igual a infinito. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Que si el límite del valor absoluto de la derivada cuando x tiende a un número es igual a infinito, bueno, pues eso significa que en esta coordenada aquí tenemos una tangente vertical. Y lo acabamos de comprobar. Cuando tenemos esta función de aquí, tenemos un tercio. Bueno, pues ya sabemos que su derivada es igual a 1 entre 3 por x elevado a 2 tercios. Ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales y que el dominio de la derivada son todos los números reales excepto el 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que en 0 esta función no es diferenciable y ya vemos que pertenece el 0 a su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que en 0 esta función es continua. Ahora bien, para comprobarlo, bueno, pues simplemente tenemos que obtener los límites de esta función, hablando de la derivada,
cuando x, en este caso, tiende a 0. Bueno, pues ya hemos visto que el límite de la derivada, cuando x tiende a 0 por la derecha, bueno, pues ya hemos visto que es igual a infinito, y que el límite de esta misma función, cuando x tiende esta vez a 0 por la izquierda, bueno, pues ya hemos visto que es igual a menos infinito. Bueno, pues como el valor absoluto de los resultados es el mismo, es decir, es igual a infinito, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una tangente vertical en este punto de aquí. En este caso, bueno, pues sería 0 y luego habría que evaluar cuando x es igual a 0. ¿Qué función? Bueno, pues ya sabemos que estamos con x es igual a 1/3. Bueno, pues ya vemos que si x es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que f de 0 es igual a 0. Bueno, pues en esta coordenada aquí, para esta función en concreto, ya sabemos que la tangente es vertical. Y para terminar de entender esto de los subconjuntos, bueno, pues imaginemos que tenemos esta gráfica, desde este punto, desde el 0 hasta el infinito, bueno, pues ya sabemos que corresponde a f de x, lo voy a hacer mejor, f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues ¿qué podemos decir del dominio de esta función? Bueno, pues ya sabemos que va desde el 0, incluyéndolo, hasta el infinito. Bueno, pues aquí tenemos este intervalo semiabierto. Ahora bien, si realizamos la derivada de esta función, bueno, pues tenemos esta derivada de aquí. 1 entre 2 por raíz cuadrada de x. Bueno, pues ¿qué podemos decir del dominio de la derivada? Bueno, pues ya sabemos que va desde 0 sin incluirlo hasta el infinito. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos un subconjunto del conjunto de la función. Bueno, pues ya vemos que en este punto en concreto, cuando x es igual a 0, ya sabemos que la función no es diferenciable. Bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener una tangente vertical. Y para comprobarlo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando x tiende a 0 y esta vez lo hace por la derecha, porque ya sabemos que nos tenemos que aproximar a 0 por la derecha y ya sabemos que tiene que ser igual a infinito. Si es igual a infinito, ya sabemos que en este punto tenemos una recta vertical. Bueno, pues si lo hacemos tenemos el límite de 1 entre 2 por raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a infinito. Como es igual a infinito, bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, dibujando las rectas tangentes, bueno, pues en este punto en concreto vamos a tener una tangente vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función no es diferenciable en este punto. Y nuevamente ya vemos que esta función es continua en 0, pero no es diferenciable en 0. ¿Por qué? Porque obtenemos una tangente vertical. Bueno, pues por último vamos a relacionar la diferenciabilidad con la continuidad, porque ya sabemos que la continuidad no implica diferenciabilidad, pero aquí nos dice que la diferenciabilidad sí que implica continuidad. Ya sabemos que por mucho que una función sea continua en un punto, en este caso en concreto como tenemos un pico en este punto, bueno, pues por mucho que la función sea continua en este pico, ya sabemos que en este punto no podemos encontrar la derivada. Y lo mismo, ya sabemos que si tenemos en algún punto una tangente vertical, bueno, pues ya sabemos que en ese punto no es diferenciable y ya vemos que en este punto la función sí que es continua. Aunque sea continua, como hemos obtenido una tangente vertical, ya sabemos que no es diferenciable en este punto de aquí. Ahora bien, nos está diciendo que la diferenciabilidad sí que implica continuidad. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si una función es diferenciable en un número A, entonces la función es continua en A. Bueno, pues para comprobarlo, como se trata de continuidad, ya sabemos que el límite de una función cuando x tiende a A, bueno, pues si ya sabemos que esta función es continua en A, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar lo siguiente, f de A, para obtener el límite. Bueno, pues simplemente tenemos que demostrar esto de aquí para comprobar lo que nos está diciendo, que la diferenciabilidad implica continuidad. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues partimos de este límite de aquí. Ya sabemos que si esta función es continua en A, ¿cómo obtenemos este límite? Bueno, pues simplemente tenemos que evaluar f de A. Bueno, pues si pasamos f de A al otro lado, bueno, pues nos queda esto de aquí, que ya vemos que tenemos esta resta, que es igual a 0. Bueno, pues si obtenemos el límite de esta resta que tenemos aquí, tenemos f de A menos f de A es igual a 0, pero que no os confunda, porque ya sabemos que tenemos que partir de este límite de aquí, porque ya sabemos que la función tiene que ser continua en A. Si es continua, bueno, pues para obtener este límite ya sabemos que tenemos que evaluar simplemente f de A. Bueno, pues si esta parte es igual a f de A, bueno, pues si pasamos f de A al otro lado, tenemos esto de aquí. Ahora bien, como partimos del cociente diferencial cuando h tiende a 0, y aquí ya vemos que tenemos x tiende a A, y aquí tenemos f de x menos f de A, y aquí tenemos f de A más h menos f de A. Bueno, pues ¿cómo transformamos este cociente diferencial con estas variables para tener x tienda a A y aquí tener
x en vez de a más h, bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir a más h por x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues si hacemos esto, ya vemos que en este caso en concreto, en el numerador que tenemos f de x menos f de a. Y en el denominador que tendríamos, bueno, pues si despejamos aquí para la h, bueno, pues ya vemos que tenemos x menos a es igual a h. Bueno, pues en el denominador tendríamos x menos a. Y por último, aquí ya sabemos que tenemos h tiende a 0, pero esta vez aquí ya no tenemos a la variable h, sino que tenemos a x. ¿Cómo transformamos h tiende a 0 en x tiende a? Bueno, pues vamos a fijarnos en esto de aquí. Aquí, para que x sea igual a, ya sabemos que h tiene que ser a 0. Como estamos con aproximaciones, bueno, pues cuando h tiende a 0, ya sabemos que x tiende a. En otras palabras, si h es igual a 0, ya vemos que x es igual a. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que si h tiende a 0, bueno, pues x tiende a. Bueno, pues en definitiva, para transformar este cociente diferencial empleando estas variables que tenemos aquí, bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente sustituimos a más h por x, bueno, pues aquí lo tenemos. Al despejar aquí para x tenemos x menos a. Y por último, ya sabemos que cuando h tiende a 0, x tiende a. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esta es equivalente a esta. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que comprobar que este límite sea igual a 0. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la derivada. Bueno, pues recordar que para obtener la derivada tenemos este cociente diferencial que acabamos de obtener. Y para que sea igual a este límite, ¿qué nos falta? Bueno, pues ya tenemos que multiplicar por este término de aquí. Si nosotros multiplicamos este límite por este término, bueno, pues ya vemos que esto de aquí se cancela. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría este límite de la izquierda. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí en la derecha? Bueno, pues ya vemos que tenemos el límite de un producto que es igual al producto de los límites. Bueno, pues aquí a la izquierda ya sabemos que tenemos f' de a. Y aquí a la derecha, bueno, pues al sustituir esta x por a, bueno, pues tenemos a menos a es igual a 0. El límite de una constante es igual a la propia constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues como tenemos f' de a por 0 es igual a 0, bueno, pues acabamos de comprobar que la diferenciabilidad implica continuidad. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver ya en el siguiente vídeo? Bueno, pues recordar lo siguiente, que para obtener la derivada de una función, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los cuatro pasos. Ya sabemos que tenemos que hacer f de x más h. Luego, en el segundo paso, ya sabemos que tenemos la resta, f de x más h menos f de x. Como tercer paso, bueno, pues ya sabemos que tenemos el cociente diferencial de f de x más h. No me está pintando bien la tableta, como digo, f de x más h menos f de x. Y todo ello entre h, aquí tenemos el cociente diferencial. Y como cuarto paso, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar el límite del cociente diferencial, cuando h tiende a 0. Bueno, pues recordar que para obtener siempre la derivada de una función tenemos que realizar estos 4 pasos. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver que tenemos unas reglas para las derivadas que nos va a permitir saltarnos estos 4 pasos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y ya en el siguiente vídeo, como digo, vamos a empezar por ver las reglas de las derivadas. ¡Hasta la siguiente!